En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. Esta mañana quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo se ve la verdadera adoración? Si tuviéramos que preguntarnos qué es la verdadera adoración, ya lo hemos estudiado aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Entonces sabemos lo que es la verdadera adoración por medio de la palabra de Dios, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo es? Si tengo que describirla, ¿cómo la podría describir? ¿Cómo se vería? Es más, si alguien observara mi vida, tu vida, ¿cómo se daría cuenta que somos verdaderos adoradores de Dios? Que lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿O se darían cuenta que somos idólatras? ¿Cómo se vería nuestra vida? En el mundo, si nosotros vemos el mundo, hay muchos ejemplos de lo que es una falsa adoración, de lo que no es la adoración verdadera. Lo que escasea en nuestros días, como decíamos, es más bien ejemplos de verdadera adoración y devoción a Dios. Si me ven a mí, si te ven a ti, ¿qué verían? Entonces, ¿cómo somos? ¿Somos este tipo de ejemplo de falsos adoradores o de verdaderos adoradores? Para nuestra familia, para nuestros hijos, para la sociedad. Cuando nos ven, ¿qué están viendo ellos? ¿Pueden ver que somos adoradores de nuestro Señor Jesucristo? En el pasaje que tenemos hoy por delante, tenemos un ejemplo de lo que es la verdadera adoración. Una mujer que derramó su corazón a los pies del Señor Jesucristo. Una adoración tan verdadera y tan real que quedó registrada en las Escrituras como un ejemplo para nosotros hoy. Entonces, en este pasaje, el Señor nos da ejemplo de cómo es la verdadera adoración que Él quiere, que Él desea, para que vivamos vidas entregadas completamente a Él. Entonces, este pasaje va a responder a esa pregunta que hicimos en el principio. ¿Cómo se ve la verdadera adoración? Vamos a ver esto en 3 puntos principales. Primeramente, Juan nos va a introducir en el contexto, como hemos visto que hace las últimas veces. Nos introduce en el pasaje, en el relato que Él va a hacer. Segundo, y nuestro principal punto, es el ejemplo de adoración de María. Y tercero y último, vamos a ver el efecto de la persona del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, la adoración es producida por quien es Él. Vamos a ver el efecto que causa su persona en el último punto. Entonces, comencemos por el primero, el contexto. Ahí en el versículo 1 al 2, Juan nos sitúa en el contexto de nuestro pasaje. Dice así: entonces, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Este pasaje se amplía, se complementa cuando leemos también el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 del 6 al 13 y Marcos capítulo 14 del 3 al 9. Ahí se nos dan algunos detalles. En esos evangelios ni siquiera se menciona que es María. Sale una mujer que llegó, ¿no?, con un frasco de alabastro y lo partió y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Y aquí hay otros detalles que van a ayudarnos a completar la historia. Entonces vamos a comenzar hablando del contexto, como decíamos. ¿En qué ocasión ocurrió esto? Juan comienza diciendo que fue 6 días antes de la Pascua. Es decir, que sería entre el viernes y sábado antes de la Pascua del Señor Jesucristo. El jueves Él celebraría la última cena y esto fue entre el viernes y el sábado. Tal vez en la cena de Shabbat que celebraban los judíos. Fue en la ciudad de Betania, en la cual hemos visto nuestro último estudio también. ¿Qué vimos la última vez en Betania? Cómo el Señor Jesucristo había llegado, y eso lo menciona aquí Juan, y había resucitado a Lázaro que había muerto. Porque como Él es de resurrección y la vida, Él tenía poder y potestad para resucitar a los muertos. Entonces era la ocasión, ese era el lugar. 6 días
antes. Y vimos también cómo terminaba el relato, los líderes religiosos queriendo matar al Señor Jesucristo. Ahora el lugar, dice que vino a Betania, donde estaba Lázaro, ahí es donde Lázaro vivía. En Betania, que como vimos la vez anterior, estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y también se nos cuenta que esto ocurrió en una casa. ¿La casa de quién? Esta no era la casa de Lázaro. Si vamos al Evangelio de Mateo y de Marcos, descubrimos que esta era la casa de Simón el leproso, el cual sin duda ya no era leproso. Muy seguramente el Señor Jesucristo ya lo había sanado. Entonces podríamos ir a Simón, el que había sido leproso. Y ahí es donde iba a ocurrir esta cena. También se nos habla especialmente de 2 personajes secundarios que aparecen en esta primera escena. Se destacan a Lázaro y a Marta. Pues aunque ahí estaba Simón el leproso y también, como vamos a ver más adelante, también estaban sus discípulos, Juan primeramente pone atención en estas 2 personas, en Lázaro y en su hermana Marta. Él comienza diciendo en el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Tal vez para agradecerle por lo de Lázaro o tal vez porque había sanado a Simón el leproso. Y dice, y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados o literalmente reclinados a la mesa con él. Entonces Marta, ¿qué hacía? Lo que siempre hacía Marta. ¿Qué encontramos siempre haciendo a Marta? Sirviendo en la cocina, sirviendo los alimentos, sirviendo la mesa. Vaya sorpresa, ¿no? Encontrar a Marta sirviendo. Una mujer entregada al servicio al Señor y a los demás. Pero también encontramos a Lázaro. Así que Lázaro es uno de los que estaba reclinados a la mesa con él. ¿Y por qué enfatiza en esto el apóstol Juan? Porque ¿dónde debería estar Lázaro? Reclinado, pero en la tumba, pudriéndose, dañándose su cuerpo. Sin embargo, por el poder del Señor Jesucristo, por su autoridad que levanta a los muertos a la vida, encontramos a Lázaro sentado a la mesa con el Señor Jesucristo como un testimonio vivo del poder del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí en esta primera escena? Podemos preguntar, ¿quién no quisiera, mis hermanos, servir aquí al Señor como Marta? Dios quisiera que todos tuviéramos más Marta, como decía la vez pasada nuestro hermano Pablo, en medio de la iglesia, en medio de nuestras familias. Personas que se dediquen a servir al Señor en su casa y a sus discípulos, a sus hijos. También podríamos preguntar, ¿quién no quisiera tener un testimonio vivo en medio nuestro como lo era Lázaro? Una vida marcada por la obra de Cristo. Un ejemplo para los demás que lo más podían mirarlo y comprobar el poder de Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos que orar por personas así. Y orar que Dios nos haga personas así, que sirven y que dan testimonio de Él. Y aunque el servicio y el testimonio, mis hermanos, son cosas importantes, son buenas, vamos a ver que no es lo principal en esta historia. Son importantes y son deseables. Pero Dios lleva a poner la atención a Juan en otro asunto, que es nuestro segundo punto, mis hermanos. El punto principal hoy de nuestra enseñanza, que es el ejemplo de la adoración de María. Ahora, mis hermanos, Juan no gasta palabras en describir mucho lo que hacía María. Juan no se pone a hablar si la comida estaba rica, si la casa estaba bien arreglada, cuál es la conversación que había en la mesa. Juan no se pone con nada de eso, y mucho menos hablar de Lázaro. Aunque es un solo versículo que vamos a ver ahora, el versículo 3, nos dice bastante, pero sobre una acción principal que es la verdadera adoración de una persona, la adoración de María. Dice el verso 3, entonces María, literalmente tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Si vamos al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Marcos, ahí no se habla nada de los pies del Señor, se habla de la cabeza. Que una mujer llegó, partió el frasco de alabastro y lo echó sobre la cabeza del Señor. Ahora, aquí no hay ninguna contradicción, porque acá no dice que nos echó sobre otra parte de su cuerpo.
Solo que Juan pone un énfasis que los otros evangelistas no pusieron sobre sus pies. Y como el Señor Jesús estaba reclinado, ella podía echarlo tanto en la cabeza como en los pies del Señor estando atrás de Él. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de esta escena, mis hermanos? ¿Qué aprendemos aquí de María? Yo aquí puse 3 cosas que podemos aprender de esta verdadera adoración de María. La primera es que la adoración verdadera, mis hermanos, es costosa. Cuesta. Primeramente tiene un costo personal. Porque ahí dice que María tomando literalmente una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Esto no era valioso lo que María estaba haciendo porque ese nardo puro no era algo fácil de conseguir. El nardo es una hierba aromática cuya raíz se utiliza para extraer este perfume especial. Pero esta hierba no crecía en el patio ni en la casa de la esquina. Había que ir hasta el Tíbet, entre el Tíbet y los Himalayas, ahí en la India, allá es donde crecía esta hierba. Muy lejos de Israel, ahí no había avión. No había barcos que se lo trajeran. Había que hacer un peligroso viaje a pie desde la India, pasando por desfiladeros, esquivando peligros de ladrones, para poder traer ese perfume tan costoso a Israel. Un perfume digno de un rey. También vemos que era de gran pureza, porque dice que era nardo puro, no era nardo rebajado con agua. No era el perfume que usted compra y yo compramos en la esquina, que es bien rebajadito, para que no sea tan caro. No, este era nardo puro, de la más excelente calidad, no rebajado con absolutamente nada. Entonces María no era una mujer tacaña, que dijo, bueno, yo voy a rebajarlo para que me rinda, para guardar un poquito para después. Nada de eso, mi hermano, no era una imitación, era valioso, era costoso porque era un perfume puro. Y también se nos dice aquí que era de gran precio. Marcos dice de mucho precio. Judas, más adelante en el versículo 4, calcula que su valor era por lo menos 300 denarios. Marcos dice que más de 300 denarios. Pero usted dice, Alberto, hábleme en español porque yo no sé cuántos son 300 denarios. ¿Cuánto vale eso? ¿Que son 300 pesos o cuántos son 300 denarios? 300 denarios equivalen al sueldo de 300 días de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que un día de trabajo en Colombia cuesta más o menos 54,000 pesos en el sueldo mínimo actual y que un colombiano trabaja sacando festivos, 18 festivos y digamos que descanse por lo menos un día a la semana. Un colombiano trabaja 294 días. O sea que eso es el sueldo del trabajo de más de un año en Colombia. Y calculando todo eso, mis hermanos, yo hice el cálculo en mi casa y a mí me dio 16,425,000 pesos. Eso es lo que costaba este perfume. ¿Te ha comprado un perfume que valga 16 millones de pesos? Yo creo que nadie aquí, hermano. Solo un multimillonario gastaría tanto. Eso es lo que es así de costoso era el perfume que estaba derramando María sobre los pies del Señor. Entonces, eso, mi hermano, era un costo muy alto. Y no solamente hablando que era un costo material, mis hermanos, porque era un costo personal para ella. Hermano, podríamos decir que tal vez era su dote. Tal vez era aquello que ella guardaba para el día de su casamiento, para perfumarse ella como novia. Tal vez ella lo podía guardar para el futuro, tal vez era su herencia. Muchos comentaristas dicen, podría ser esto o lo otro, nadie sabe, no sabemos lo que era. Aunque posiblemente por la escritura vemos que ellos eran gente pudiente. Entonces tal vez ellos tenían los medios para poder comprar este perfume. De cualquier manera, a ella le costó mucho. No era algo barato, mis hermanos, para ella. Ella no dio algo común. Algo que ella pudiera conseguir ahí nomás. No dio lo que le sobraba. Ella dio lo que le costaba. Porque su oración, mis hermanos, era algo más importante para ella de lo que jamás ella hubiera podido conseguir en la tierra. Y porque era para Jesucristo, el Hijo de Dios. Era porque Jesucristo tenía valor para ella. Jesús valía más de 300 días de trabajo. Jesús valía más que guardar eso para el futuro. Jesús valía más que el día de su boda. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas veces
Cuando se trata del Señor, nosotros damos lo mejor. O damos lo peor. O damos lo que nos sobra. O damos las migajas. Cuando se trata de adorar al Señor. Cuando se trata de Él. Porque a diferencia de María, no sabemos cuán precioso, cuán deseable, cuán valioso, cuán inconmensurable es nuestro Dios, mis hermanos. María sabía para ella cuánto valía el Señor. Por eso ella dio una adoración costosa, que le costara en lo personal. Y nosotros, mi hermano, estamos perdiendo algo por el Señor, estamos gastando algo por el Señor. Parecemos el pueblo de Israel en tiempos de Malaquías. Acá cuando estudiamos el libro de Malaquías vemos que el pueblo de Israel, ¿qué traía el Señor en aquel tiempo? Lo peor, lo cojo, lo enfermo, lo tuerto, lo ciego, la que tenía la pata quebrada. Eso es lo que Israel traía en los tiempos de Malaquías para adorar al Señor. Lo triste es que muchos cristianos también a veces traemos lo peor. ¿Saben que a veces nosotros recibimos ropas para hermanos, para los pobres, para los que están en la cárcel, o hasta para nosotros, los que servimos? Y ¿saben a veces, hermano, lo que yo me encuentro? Lo peor, lo peor. ¿Usted cree que a veces la gente da cosas nuevas para los pobres, para los necesitados, para el servicio al Señor? No, yo he visto a la gente muchas veces traer lo peor. Hermano, se me dañó esto en casa, ¿me lo reciben? Para algún hermano que lo necesite. ¿Qué? Si ni a él le sirve. Así somos a veces, hermanos, nosotros. Traemos lo peor. Porque es para el Señor lo peor. Pero si es para nosotros, compramos lo nuevo. Si es para nosotros, buscamos la última tendencia, lo último que salió. Así somos muchas veces nosotros. Porque no sabemos cuánto vale el Señor. Él no es precioso para nosotros. Hermano, ahora viene el campamento. Ya me adelanto a los anuncios. Viene el campamento. Y tal vez, y eso que avisamos con tiempo, y todavía nos falta el que diga, uy, hermano, qué costoso. No sé si vamos a ir, hermanos, porque eso vale mucho. Pero no decimos lo mismo cuando es para comprar un televisor nuevo, que valga ahí 1 millón. No, eso no es costoso. 1 millón para un campamento es mucho, pero 1 millón para un plasma, para un computador, para un celular, para salir de vacaciones, para invertir en mí mismo, para nosotros no es mucho, hermanos. Pero para el Señor es mucho. María no guardó nada para sí. Si vamos al Evangelio de Marcos, porque Juan no nos lo dice, pero Marcos dice que ella trajo el perfume en un frasco de alabastro, que en aquel tiempo eran ellos hechos como de yeso y estaban sellados. Entonces tocaba quebrarlo para poder sacar el contenido del perfume. Hermanos, ella no dice que lo abrió, dice que lo quebró. ¿Qué significa que lo quebró? Si tú quieres usar algo un momento y poderlo volverlo a usar después, ¿tú qué haces? Pues lo abres, no lo rompes, ¿verdad? Si yo tengo perfume en casa y quiero usarlo, le saco la tapa y me echo un poco y lo guardo para después. Hermanos, María no quería guardar nada para después. Ella quebró el frasco y derramó todo su contenido. Primero, como dice Marcos y Mateo, sobre la cabeza del Señor. Y todavía le quedaba un poco. ¿Y qué dijo? Me lo guardo para después. No, lo usó para ungir los pies del Señor. Lo que a uno le parecía... ¿Usted se echa perfume en los pies? Yo sé que algunos nos echamos talco, hay diferentes cosas, pero normalmente uno como que no cuida mucho los pies, ¿verdad? Y menos en aquella época no usaban zapatos, no usaban talcos, usaban sandalias. El pie se ensuciaba con arena. Seguramente para la cena ya le habían lavado los pies a Jesús. Pero algo que era tan poco importante en la época, María lo unge con este perfume que era carísimo. ¿Usted usaría un perfume de 16 millones de pesos para sus pies? Ella lo hizo para los pies del Señor. Y no guardó nada, mis hermanos. Tal vez nosotros hubiéramos guardado un poquito para nosotros, para venderlo, por lo menos recuperar 1 millón de pesos. Ella no guardó nada, hermanos. Cuán valioso era el Señor para ella. Ella no era como los ricos
Que el Señor Jesús miraba que iban y ofrendaban lo que les sobraba. Ella era como la viuda pobre que dio todo lo que tenía de sustento, para su sustento. No guardó, esa viuda pobre tenía 2 blancas. Dijo, bueno, yo doy una al Señor y una para mí. No, ella dio todo el sustento que tenía. Y María derramó todo el perfume que había adquirido, comprado o que le habían regalado, que era carísimo. Hermanos, nosotros damos todo al Señor. En nuestra vida un acto de entrega continuo, constante, donde nos entregamos a Él completamente, o somos como son algunos que guardan una parte para sí. Algunos, mis hermanos, durante el tiempo de oración pública, no prestan atención al Señor. Otros, mientras oramos, miran su celular. Otros se duermen mientras está el predicador hablando ahora mismo. Quedan dormidos. Eso llamamos nosotros entrega completa. Adoración verdadera. A eso llamamos, Señor, yo entrego mi corazón a ti, porque muy bonito es cantarlo, pero mejor es vivirlo. María lo vivió, así es como se ve la verdadera adoración. Pero nosotros queremos a veces guardar para nosotros. Hermanos, nosotros no deberíamos conformarnos con una adoración aparente, superficial. ¿Saben como quién? Como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dijeron, nosotros queremos honrar al Señor. Vendimos nuestra casa, nuestra heredad. Hemos traído esta ofrenda al Señor. Pero ¿cuál era la verdad que ellos no querían contar? Ellos se pusieron de acuerdo en secreto y dijeron, bueno, vamos a simular que vamos a entregar todo al Señor, pero realmente vamos a guardar una parte para nosotros. Y llegaron y mintieron al Espíritu Santo. Bueno, creyeron que podían mentir al Espíritu Santo porque no pudieron. Y su pecado fue expuesto y ellos fueron disciplinados y murieron. ¿Será que somos como ellos? Que simulamos que entregamos todo al Señor. Y no hablamos, hermano, no piense que estamos hablando aquí de dinero. No, como el evangelio falso de la prosperidad. Hermano, ya entregó todo lo que trajo hoy al Señor. No, hermanos. Ya entregó su vida, ya hemos entregado nuestra vida completa al Señor. O hay áreas de nuestra vida que decimos, Señor, esta parte de mi corazón es para ti, pero esto es para mí, Señor. Y aparentamos que amamos a Dios, que nos entregamos a Él, que lo adoramos de verdad, pero es solamente una parte superficial. Un corazón partido, un corazón dividido, que no se entrega completamente a Él, que no se derrama completamente al Señor. Como en nuestro corazón. Él sabe qué tipo de adoración estamos entregando, hermanos. Cuando oramos en secreto, cuando venimos aquí, levantamos la mano y nuestras voces en la mañana. Él sabe, hermanos, si es con una entrega completa o es a medias. Hermanos, ¿es pura nuestra adoración? Es el perfume de nardo puro, puro, no mezclado, no adulterado, no como el incienso, el fuego extraño que llevaron los hijos de Aarón para presentar adoración al Señor y que salieron quemados, muertos, achicharrados, porque su adoración no era pura como la que Dios había pedido. Hermanos, si estuviéramos en esos tiempos, ¿cuántos caeríamos aquí achicharrados? Porque nuestra adoración está mezclada con idolatría, con falsedad, con mentira, con pecado, con hipocresía. Cosas que no agradan a Dios, que no deberían formar parte de nuestra adoración. Con falta de arrepentimiento, con avaricia. Nuestra adoración tiene que ser pura, con una total devoción y entrega al Señor. Eso tiene un costo en lo personal. Eso nos va a costar que entreguemos tiempo. Nos va a costar también, hermano, sí, también que entreguemos dinero, que usemos nuestros bienes para el Señor. Nos va a costar porque hay pecados a los cuales hay que renunciar. Nos va a costar, hermanos. ¿Qué te ha costado a ti seguir a Cristo? ¿Qué te ha costado adorarle? ¿Tiene costo nuestra adoración, hermanos? Ahora también no solo tiene un costo personal y privado,
También la adoración tiene un costo público. Versículo 4. Y por eso podríamos traducir, dijo uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya derramó todo, hasta los pies. Y eso trajo una consecuencia, eso provocó algo en uno de los discípulos. Por eso dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, por 16 millones de pesos y dado a los pobres? Pero no solamente Judas, parece que Judas era de mucha influencia, porque también dice Mateo 26, versículo 8, y al ver esto, los discípulos, no solo Judas, se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Al parecer la actitud mezquina de Judas contaminó el corazón de los discípulos. Dijeron, sí, tiene razón Judas, qué desperdicio. Ahora todos ellos criticaban a María y su acto de adoración. Ven, tiene un costo público. La adoración verdadera al Señor nos va a costar en privado y también delante de los demás, porque los demás nos van a criticar por adorar al Señor. Y no solo la criticaban por eso, seguramente también porque les parecía indecoroso que una mujer secara los pies del Señor con sus cabellos y retirara el exceso de perfume. Entonces, si vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, entregando todo lo que somos al Señor para exaltarlo a Él, entonces otros van a criticar, otros se van a burlar, otros van a hablar, mis hermanos. ¿Cómo vas a seguir a Jesús de esa manera que lo sigues? Te va a decir, no seas fanático. Es festivo. ¿Para qué fuiste a ese encuentro ahí de parejas, de familias? Hubiera sido mejor con nosotros de paseo. Te van a decir, no desperdicies tu vida sirviendo a Jesús de esa manera. Te van a decir, no pierdas tu tiempo sirviendo al Señor, mejor estudia. ¿Saben qué me dicen a mí muchas veces? Mi familia, ¿por qué no haces algo que genere plata, Alberto, mejor? Estoy desperdiciando mi vida, que estamos desperdiciando el tiempo por amar al Señor. Que estamos perdiendo la mejor época de nuestra vida. Siga a Dios cuando seas viejo, ahora eres joven, vive para ti. La gente va a atacar, mis hermanos. Se va a burlar, va a poner obstáculo a aquellos que realmente quieren seguir al Señor. Aquí ha pasado en la iglesia, cuando el hermano está frío, distante, uno lo ve tranquilo ahí en la silla, está durmiéndose. Pero cuando quiere seguir al Señor en serio, cuando realmente quiere seguir su palabra, quiere ser discipulado, quiere seguir al Señor, ahí comienzan los problemas y la familia a oponerse, a decirle que para qué vaya el domingo, que mejor se quede en casa, que mejor vamos de paseo, que mejor lo otro. Aquí muchos nos visitan y no son cristianos todavía. Y uno ve que cuando no son cristianos vienen y vienen y vienen y vienen. Y cuando se está por convertir, cuando ya se quiere bautizar, ahí es que desaparece. Algo pasó en el trabajo, algo pasó aquí, algo pasó allá. Oposición. Va a haber un costo, hermanos. Va a haber un costo por seguir al Señor. Y un costo que muchos no van a estar dispuestos a pagar. Pero en otros lados del mundo, o acá mismo en Colombia, como estuve viendo la semana pasada, ahí en el Guaviare, creo que eran 8 pastores desaparecidos, o entre ellos algunos muertos. Algunos, mis hermanos, públicamente ese llamado a adorar al Señor les cuesta no derramar 16 millones de pesos en perfume, sino su sangre. Su sangre. Porque el Señor es valioso para ellos. Derraman su vida a los pies del Señor para adorarle, adorar al Señor, vivir para Él como Él lo merece. Nos va a costar reputación, nos va a costar la familia muchas veces, amistades, a otros sus trabajos o sus estudios. Va a costar, hermano. Ella pagó un precio alto para adorar al Señor. Y como yo preguntaba antes, ¿nos cuesta algo ser cristianos o no nos está costando nada? Nada. ¿Nos cuesta algo adorar al Señor
seguir a Cristo nos ha costado algo hasta ahora o no nos cuesta nada. No es como algunos dicen, ven, congrégate, no cuesta nada. No, sí cuesta, hermano, te va a costar. Congregarte no, seguir a Jesús sí. Venir aquí a este salón no cuesta nada. Pero venir siguiendo a Jesús, incluso acá, sí cuesta. Sí cuesta de verdad. En 2 de Samuel, capítulo 24, está David queriendo ofrecer un sacrificio al Señor. Y el dueño del lugar donde él quería ofrecer los sacrificios dice, no, el rey David. No, rey David, yo te regalo la era, yo te regalo estos 2 bueyes para que adores al Señor. ¿Y saben qué le respondió David? David le respondió en el versículo 24, el capítulo 24, 2 de Samuel. No, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Y muchos creen que la vida cristiana es así, que no debería costarme nada. ¿Por qué los hermanos me exigen? ¿Por qué me dicen que vaya a reunión de oración? ¿Por qué hay que ir a campamento? ¿Por qué hay que sacrificarse? ¿Por qué hay que morir a mí mismo? ¿Por qué? Debería costarnos, hermanos. Y deberíamos estar dispuestos como David a pagar el precio para adorar al Señor, para servirle, para amarle, para seguirle. No ofrezcamos a Dios, mi hermano, algo que no nos cueste nada. Porque lo que nos cuesta nada no vale nada. Y eso muestra que no vale nada el Señor para nosotros. Para David el Señor y para María Dios valía mucho. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Él derramó su vida. Dicen Corintios que se hizo pobre para enriquecernos y no de plata, hermanos. Sino como dice Efesios, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, con vida eterna, con perdón de pecados, con reconciliación, con herencia inmarcesible reservada en los cielos para los que hemos creído en Él, con vida y vida eterna, vida en abundancia como hemos aprendido. Entonces no lo vale el Señor, si nos ha bendecido de esa manera, no vale el Señor, mis hermanos. Que le demos lo mejor de nuestra vida y de lo que tenemos, de nuestra fuerza, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro servicio al Señor. ¿No lo vale? Lo vale, hermanos. Porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y sin Él nada subsiste. Y sin Él nada vale. Nada importa, hermanos. Por eso el apóstol Pablo podía decir, soy judío, soy benjamita, soy israelí de los pura cepa, como dice algunas traducciones, fariseo de fariseos. Era importante en medio del pueblo de Israel, pero ¿saben qué dice él? Toda esa herencia, todo lo que tuve, todo lo que soy, es para mí basura comparado con el conocimiento de Cristo, de ser hallado en Él y tener su justicia, de alcanzar el poder de su resurrección, de participar de sus padecimientos. Él lo vale, todo lo demás es estiércol comparado con Él. ¿O no lo es, hermano? Lo es para nosotros. Podemos decir lo mismo, todo es pérdida, pero para que Jesús sea ganancia. Eso es un solo asunto, mis hermanos. El ejemplo de María. La adoración es costosa en lo personal, costosa. Pero ¿saben qué? La adoración verdadera también nos marca. Primeramente marca mi relación con Dios. Porque dice que ungió los pies de Jesús. Los otros evangelios también hablan de la cabeza. Y ahora aquí Juan resalta los pies, que fueron ungidos con el perfume. El Señor, mis hermanos, vio esto no como un derroche. Para los demás esto era un desperdicio. Para Jesús, mis hermanos, no era un desperdicio. Era un acto de amor, un acto de verdadera adoración. Por eso Él dice en Mateo 26:13, de verdad les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tan importante, tan hermoso fue este acto de verdadera adoración, que el Señor quiso que se quedara escrito en la Biblia como ejemplo, y que donde quiera que se predicara el evangelio, se contara lo que esta mujer hizo. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos una vida de devoción marcada por el Señor, que deja huella. Porque para el Señor fue tan importante que Él dijo, esto me marcó, yo quiero que quede.
Esto que fue tan importante entre ella y yo, quiero que quede registro. Hermanos, si queda registro de mi comunión con Dios, ¿qué se diría? ¿Qué se diría de la comunión que tenemos con Dios en secreto? Que nadie puede ver. Y la que se ve. Tenemos una vida marcada que marca al Señor, que el Señor dice, puede ver nuestra adoración y decir, esa es la adoración que yo quiero. Esa es la adoración que va a quedar registrada en los cielos. A muchos se los encuentra hoy en día sirviendo como a Marta. A muchos dando testimonio como Lázaro. Pero a pocos adorando como María a sus pies. Orando, adorando, reconociendo su grandeza. Pero saben que no solamente marca la comunión con el Señor, nuestra relación con Él. También va a marcar nuestra vida. Dice, y los enjugó con sus cabellos. No solo fue la cabeza y los pies del Señor. Sus pies estaban cubiertos de perfume. Tanto perfume que el exceso tuvo que limpiarlo, tuvo que secarlo, por así decirlo, con sus cabellos María. ¿Y cómo creen que quedó el cabello de María? Con perfume. Quedó perfumado. Quedó lleno de esa esencia. Entonces, donde fue la María ahora, se podía oler el olor que había sacado de los pies del perfume del Señor. Se podía oler que ella había estado a sus pies. Se podía oler que ella estuvo adorando. Hasta el punto que aún la casa entera se llenó del olor a perfume, hermanos. La gente podía percibir el olor. Seguramente por las ventanas se podía oler ese olor. Una libra entera de perfume. Hubiera alcanzado para años, seguramente. Pero ese nardo puro llenaba la casa y llenaba a María del olor. Ella quedó marcada, la gente puede decir, ella estuvo ahí. Ahora, ¿se puede decir lo mismo de nosotros, mis hermanos? Se puede ver que ese tiempo de adoración al Señor marca nuestra vida o salimos iguales y no se puede percibir nada del Señor en nosotros. Cuando Isaías estuvo en Isaías capítulo 6, delante de Dios, delante de la adoración de los ángeles, esa visión marcó su vida y marcó su llamado. Cuando él escuchaba a los querubines decir, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Eso marcó su vida, marcó su destino, marcó su servicio como profeta. Así como la adoración de los ángeles, el día que nació el Señor, marcó a los pastores y los llevó a adorar al Señor en el pesebre. La adoración verdadera tiene que dejar marcas en nuestra vida. Cuando alguien ha estado a los pies del Señor, se percibe, se huele, se nota. No es lo mismo, es como cuando Moisés estuvo 40 días en el monte con Dios y cuando bajó su rostro resplandecía. ¿Pasa lo mismo con nosotros, hermanos? No es que nuestro rostro brille, no es que tengamos un olor raro. Es que se perciba la vida del Señor que nos marca cuando estamos adorándole. Porque si no va a haber lo contrario, hermanos. Versículo 4. Miren lo contrario es Judas. Uno de sus discípulos, Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios? Y fue dado a los pobres. Pero dijo esto porque no se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Judas, mi hermano, no tenía una vida marcada por la adoración y las evidencias estaban por todas partes. Judas tenía una vida marcada, ¿por qué? Por la traición, porque era el que iba a entregar al Señor. Judas tenía marcada su vida, mis hermanos, por el amor al dinero, porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Judas nunca rindió su corazón al Señor. Y esto es una advertencia para los incrédulos que están acá y que nos escuchan. Rinde tu vida al Señor, porque aunque yo no lo note, aunque otros no lo noten, Dios sabe. Dios sabe que le estás robando su gloria porque no te rindes en adoración. Dios sabe que eres capaz de entregarlo si pudieras, porque no lo amas. Dios sabe que vives para ti mismo.
y que debes entregarte a Él. La vida de Judas fue una advertencia. Si estás viviendo como Judas, arrepiéntete. Ve a los pies del Señor como María y entrégate a Él. No seas como un Judas, un traidor, un amante del dinero. Uno que amó, tenía tan poco valor Jesús para él, que lo vendió. Mire, ella derramó el equivalente a 16 millones de pesos en sus pies y en su cabeza. Judas lo vendió por 30 monedas miserables de plata. Para Judas Jesús no valía nada, nada, mis hermanos. ¿Cuánto vale el Señor para ti? Como Judas, como María. Tercero, la verdadera adoración es prioridad. Aquí en el ejemplo de María es el tercer aspecto que vemos. El servicio, hermanos, el servicio de Marta era importante. Era importante. Hoy no estamos diciendo que no es importante servir al Señor. El ministerio al Señor es importante. Importante dedicar nuestras vidas a Él. La adoración nos va a llevar a servirle y a servirle mejor. Y el testimonio de Lázaro, también es importante dar testimonio, es importante predicar el Evangelio, es importante hablar de Cristo, es importante dar ejemplo con nuestras vidas, lo es, pero no podemos dar ejemplo si primeramente no adoramos. No podemos servir si primeramente no adoramos. Pero adorar al Señor es prioritario. Servir es importante, pero adorar es prioritario. Dar testimonio es importante, pero adorar es primero. Si no estamos a sus pies, mis hermanos, no podemos servirle. Si no estamos en su presencia, no hay poder en el testimonio. Si miramos a Judas, lo vemos. Él era uno de sus discípulos, el que le había de entregar, el que pidió que por qué no se vendió el perfume para dárselo a los pobres. Para Judas el Señor no era prioridad. La prioridad era el dinero. Era valioso el perfume para venderlo más que para ungir al Señor. Simplemente, como decíamos antes, él no daba el mismo valor al Señor Jesús que María. Así como muchos no damos a veces valor al Señor, sino las cosas que venimos a pedirle, a lo que queremos que Él nos dé cuando oramos o cuando acudimos a Él. El versículo 6 también dice esto: pero dijo esto no porque se cuidara, literalmente no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces la adoración al Señor no era prioridad para Judas, porque él mismo era prioridad para sí mismo. Él robaba ¿para quién? Él no era Robin Hood. Él no estaba robando para darle a los pobres. Él quería que se vendiera porque sabía que eso iba a entrar a la bolsa y el encargado de la bolsa era él y él iba a poder sacar para él, para sí mismo. ¿Quién era prioridad para Judas? Judas. Judas primero, Judas segundo y Judas tercero en su lista de prioridades. La adoración al Señor no era prioridad para él, sino él mismo. Si me pongo a mí en primer lugar, hermanos, a mis necesidades, a mis deseos, mi pecado, mi vida, entonces nunca va a poder dar verdadera adoración o la adoración que Dios merece. Por eso dice el Señor en Mateo 16:24 a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, y podríamos decir, si alguno quiere venir al Señor a adorarle verdaderamente, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, vivir para sí mismo, ponerse a sí mismo como prioridad, dice, la perderá, como Judas perdió su vida y su eternidad. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, como esta mujer, que no le importó perder ese valioso perfume que valía tanto, a los pies del Señor. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es perdiendo que ganamos, hermanos, no al revés. Que no nos engañe el mal ejemplo de Judas. La vida cristiana no trata de pasarla bien en este mundo mientras esperamos el fin, sino de perder, renunciar, morir a nosotros para poderle seguir y adorar a Él y vivir para Él. Hermanos, a veces decimos, hermano, hay que orar, hay que congregarnos. Y algunos que están escuchando piensan,
No, hermano, es que usted no sabe, yo llego muy cansado. No tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Me salió un cumpleaños, me salió una fiesta, me salió esto, me salió lo otro. ¿Eso qué muestra? Que cualquier otra cosa es prioridad, menos el Señor. Menos el Señor. Él para muchos no es prioridad. Somos prioridad. Nuestras necesidades son prioridad para nosotros. O Dios es prioridad. No podemos tener ambas cosas. O le adoramos dándole a Él el primer lugar, dándole lugar sobre todo y en todas las cosas, porque no es que dejemos de hacer todo lo que hacemos, es que en todo Él sea primero. En todo. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjenla. En otra porción de la Biblia dice, no la molesten. Podríamos traducir, déjenla en paz. Déjenla adorarme. Déjenla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué significa eso? Mateo 26:12 aclara, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, o sea, no solo la cabeza, también los pies, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En esto Jesús veía una adoración, un reconocimiento, porque tal vez ella había escuchado. Porque en Mateo y en Marcos, antes justamente de que esto ocurra, lo primero que vemos es Jesús anunciando que iba a ir a Jerusalén a morir. No sabemos si María lo escuchó o le contaron, pero María, sabiendo que no había otra oportunidad, tal vez otro momento para honrar, para adorar a su Señor, dijo, ahora lo voy a hacer. No cuando esté muerto, ahora. Lo preparó para la sepultura, pero no estando ya muerto. Porque era normal que un muerto se fuera, como pasó con el Señor Jesús, al tercer día que las mujeres fueron a llevar especies aromáticas para ungirlo. Pero María lo ungió antes, cuando tenía la oportunidad de honrar a su Señor. Ella no lo guardó para luego, no lo guardó para sí, y nosotros tampoco debemos guardar el corazón, debemos usarlo para adorar al Señor. No deberíamos guardar nuestra vida para otro tiempo, para nosotros mismos, para el trabajo, para la familia. Deberíamos derramarla a los pies del Señor para glorificarle a Él. Hermanos, ¿saben lo que sí no podemos hacer? Lo que no podemos hacer es pretender que realmente adoramos al Señor, que realmente le amamos, que le servimos y le seguimos como Judas, y al mismo tiempo tener al Señor en poco. Eso sí no lo podemos hacer. Tenernos a nosotros en primer lugar mientras fingimos que le damos el primer lugar a Él. Eso es mentira. Hermanos, que yo lo hago porque soy buen administrador, por eso es que no doy al Señor. Porque hay que honrar al Señor. Muchos nos excusamos de muchas maneras religiosas que parecen piadosas para no dar el lugar debido al Señor. No hagamos eso, porque eso hizo Judas. Judas disfrazó su falsa prioridad, su falsa adoración de piedad, porque para los pobres, hermano, es que para el Señor, no, es que el Señor sabe, hermano, que debo hacer esto. Y yo me quedo pensando, pero ¿acaso Dios no dice que Él primero? Porque algunos hermanos cuando le pregunto, ¿por qué no vino, hermano? ¿Por qué tal cosa, hermano? Y empiezan a excusarse, ¿no?, en cosas que parecen piadosas y no lo son, porque le sacan al Señor su lugar. Debemos darle prioridad dándole lo mejor de nuestra vida, lo que atesoramos, porque donde está nuestro tesoro, allí es donde está nuestro corazón, hermanos. Versículo 8, porque a los pobres los van a tener siempre con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Ellos siempre iban a poder cuidar de los pobres, pero tenía el privilegio de honrar al Señor en ese momento que nos iba a repetir en la historia. Estando en medio de ellos, María lo entendía y por ello vació todo el contenido del frasco sobre el Señor Jesús. Ahora, muchos otros, mis hermanos, corremos el riesgo de poner a otros por sobre el Señor, porque acá Judas quería poner a los pobres por encima del Señor Jesús. ¿Es importante los pobres? Sí, pero Jesús es más importante que los pobres. El activismo social, el cuidado de los pobres, el servicio al prójimo, ¿es importante, hermano? Sí. ¿Es un deber cristiano? Sí.
Todas esas cosas tienen su lugar, pero ninguna de esas cosas son prioridad. Cuando yo estaba en Suiza, en misiones, y había un lugar que tenían los hermanos para dar comida a los pobres, para recibir a los pobres, y estaba lleno de mercado, de fruta, de yogures, de todo, y los pobres podían venir ahí y le dábamos todo lo que necesitaban. Pero ¿saben lo que no se le daba a ellos ahí? El evangelio. Y yo sentía que, hermano, yo cuando estaba allá, yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Porque decía, ¿de qué sirve darle tanto a la gente si no estamos dando al Señor? Ahí el Señor no era prioridad. La comida, ayudar a los pobres, eso era la prioridad. Entonces todo tiene que estar en su lugar, hermanos. A mí me habla mucho el ejemplo del hermano George Mueller. ¿Se acuerda que la vez pasada hablé el ejemplo de él? Que atendía a los huérfanos. Él tenía muchos miles de huérfanos que atender. Pero cuando uno lee la biografía de George Mueller, sabe lo que más le llama la atención a uno, no es lo que hacía a veces con los huérfanos, sino su vida devocional y su vida de fe. Cuando a George Mueller le preguntaron cuál era su secreto para servir y amar al Señor así, él contestó, orar y leer mi Biblia de rodillas todas las mañanas antes de hacer todo lo que tengo que hacer. Antes de atender a los huérfanos, antes de todo su servicio, era su devoción al Señor. También está el ejemplo de Martín Lutero, que decía, tengo tanto que hacer, como nosotros, ¿no? Que decimos, tengo tanto que hacer, hermano Alberto, que no tengo tiempo para orar y leer la Biblia en la mañana. Y Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer que tengo que orar 3 horas antes para que me alcance el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Y él tenía que hacer mucho para la reforma. Sin embargo, Jesús era prioridad. La adoración era prioridad. El tiempo con Dios era prioridad. Si no es prioridad el tiempo con Dios, es por eso que muchas cosas que quisiéramos hacer para Él y que quisiéramos ver de Él en nuestras vidas, no las vemos, porque Él no es prioridad para nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ser mejores padres como veíamos en las conferencias, ni mejores esposos, ni tener una mejor comunicación con la esposa, ni respetar más al esposo, ni criar a mis hijos en el camino del Señor, si Dios no es prioridad. ¿Se acuerdan cuál fue el primer punto del hermano Miguel Duberly? Buscar al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Estar a sus pies, estar con Él. Cuando Jesús llamó a los discípulos para ser apóstoles, lo primero que menciona Lucas es que los llamó para estar con Él. Luego para predicar y para sanar enfermos, pero primero para estar con Él, para que lo conocieran, para que lo amaran, para que primero tuvieran devoción personal por Él. No podemos hacerlo, no podemos hacer nada si primero no buscamos al Señor. Ahora, para ti que no conoces al Señor, que no es tu prioridad todavía, que te preguntas qué es lo que hay que hacer, no es qué es lo que hay que hacer, es en quién hay que creer. Si no conoces a Jesús, tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él. Él debe ser la prioridad de tu vida. Acá no te vamos a poner otra prioridad. Acá la prioridad no son las ofrendas. La prioridad no son las buenas obras para ser salvo. La prioridad no es entregar tu vida para que Dios te salve. La prioridad es poner tu fe en Jesucristo. Si no lo has hecho todavía. La prioridad para los que ya creemos es estar a los pies del Señor primeramente, adorarle, reconocer el lugar que le corresponde a Él en nuestras vidas, para entonces poder hacer todo lo que Él nos mandó, quisiéramos. Señor nos ayude, hermanos. Vamos al tercer punto. Toda esta vida de adoración, de entrega, debería tener un efecto. Pero ese efecto no es porque lo hacemos nosotros. Ese efecto está ligado, como es aquí el tercer punto, a la persona del Señor Jesucristo. Donde se le sirve al Señor, donde hay testimonio de Él y se le adora en verdad, otros van a ser atraídos. Porque su persona es la que produce en muchos el deseo de conocerle. Y una vez que le conocen, de amarle, de adorarle, de servirle, de dar testimonio de Él.
Él es el centro de la vida cristiana. Y eso va a atraer a otros a Él. Miren el versículo 9. Gran multitud de judíos, y acá sí no son los líderes religiosos, eran judíos. Supieron entonces que Él estaba allí. Si Jesús llegó el viernes, hubo tiempo que en Jerusalén se enteraran y el sábado vinieran para buscarlo. Entonces, esta gente llegó el sábado, tal vez después de la cena, durante la cena, olió el perfume y dijo, ¿qué pasa aquí? Y ahí estaba Jesús. Y vinieron, no solamente por Jesús, o sea, principalmente, ¿por qué vinieron? Por Jesús. Pero también por Lázaro, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces tenemos que adorar a Cristo. Tenemos que dar a conocer a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él, su persona, es lo que va a atraer a otros, hermanos. En esa casa estaban sirviendo a Cristo, adorando a Cristo, dando testimonio de Cristo, y eso atrajo a otros a esa casa, a ese lugar en Betania. Hermanos, de nada sirve hablar de nosotros, mostrarnos a nosotros, predicarnos a nosotros mismos. De nada sirve mi testimonio si no muestro a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida de adoración, en nuestra familia, en lo que hacemos. Porque es Cristo el que va a traer a los pecadores. Es Cristo el que va a transformar las vidas. Es Cristo el que los va a salvar. Es Cristo, mis hermanos. Porque es Él. Y lo que Él ha hecho, como lo que hizo con Lázaro, lo que va a atraer a otras personas. Necesitamos mostrar a Cristo. No tratemos de colorear al Señor, de adornarlo como si fuera un producto que queremos vender para que se vea más atractivo, para que ahí sí los hombres lo amen. Jesús es tan valioso, Jesús es tan hermoso, Jesús es tan grande que no hace falta poner nada a su lado. Pon solo a Cristo, pon solamente su obra en la cruz, pon su resurrección de los muertos y es suficiente para que los hombres crean, para que los hombres se salven, para que los hombres lo adoren. Cristo es suficiente, hermanos. Él es más que suficiente. Hacer lo contrario solamente es mostrar lo poco que lo conocemos y que lo apreciamos y que tenemos miedo que la gente no lo siga por lo que Él es. Hermano, yo cuando predico el Evangelio ya le perdí el miedo. No quiero tener miedo cuando hablo de Jesús. Porque no tengo que hablar de nada más si quiero que la gente cree y se convierta. No tengo que manipularlos. No tengo que prometerles nada. Jesús es suficiente. Jesús es tan valioso que el día que yo lo vi, hermanos, caí de rodillas a sus pies, confesé mis pecados y Él me salvó. No hacía falta más nada para que yo lo amara, para que yo lo siguiera. Él es suficiente para que tú lo ames, para que tú lo adores, para que tú le sigas. No busques nada más fuera de Él. Él es suficiente. Las personas intentan encontrarse con Él y Él va a cambiar sus vidas. De encontrarse con Él y con lo que Él ha hecho con su evangelio. Pero aunque va a traer a algunos al Señor, a otros los va a atraer contra el Señor. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de su testimonio, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, algunos, la persona de Jesús los va a llevar al arrepentimiento y a la fe y a postrarse en adoración profunda. Pero a otros los va a llevar a un rechazo profundo. No solo por lo que Él enseñaba, sino por lo que Él era, por cómo Él vivía. Y también contra aquellos como Lázaro que dan testimonio de Él. Y ahora que a ellos no les bastaba con querer matar a Jesús, también querían matar a los que daban testimonio de Jesús. Y si se hubieran enterado del testimonio de María, de su adoración, a ella también le iban a poner en la lista para matarla. Entonces muchos rechazan al Señor en vez de venir a Él en adoración. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Los que venimos atraídos por el Señor o los que vemos al Señor y nos queremos alejar de Él? Y lo rechazamos, lo odiamos. Y aquellos que lo siguen y dan testimonio de Él. Pues ya para concluir, hermanos, en este pasaje el Señor nos ha dado ejemplo de cómo es, o más bien cómo se ve
la verdadera adoración que Él quiere en el ejemplo de María, para que vivamos entregados completamente a Él. Vimos el contexto, vimos el ejemplo de adoración de María que nos enseña que la verdadera adoración es costosa, tanto personalmente como públicamente, que la adoración verdadera marca nuestras vidas y marca mi comunión con Dios, que la verdadera adoración es prioridad, primero que mi servicio, primero que lo que hago, primero que todo, Él debe estar en mi vida. Tercero, el efecto de la persona de Jesús, que a algunos atrae y a otros los lleva a rechazarle. Ahora yo pregunto a mis hermanos, ¿qué quiere el Señor con esta enseñanza en esta mañana? Él quiere, mi hermano, que dejemos de titubear, que dejemos de andar con un pie aquí y un pie allá. No podemos seguir viviendo a medias. Si Él es el Señor, Él es digno de nuestra adoración. Una adoración costosa, una adoración pura, una adoración que se entrega totalmente y con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que poseemos. La gracia capacitadora de Dios es nuestra garantía de que podemos vivir una vida así, mis hermanos. Porque si yo le digo a usted que vamos a vivir esto con nuestras fuerzas, en esta mañana le estoy mintiendo. Es por gracia. Es porque Él nos ha revelado la persona de su Hijo. Es porque nos ha dado su palabra en la cual yo puedo ver la gloria de Dios, de lo que Él ha hecho por mí. Es por su gracia derramada en medio de la comunión de la iglesia que nosotros podemos adorarle en espíritu y en verdad, con todo el corazón. Pero tal vez algunos en esta mañana estemos como Judas, cerca del Señor, sentados en una silla escuchando su palabra y lejos de Él, en otro lado, con otras prioridades en el corazón. Judas acabó mal, vendiendo al Señor, como decíamos, por 30 piezas de plata, que eran para Él. Para algunos hoy ni siquiera vale llegar temprano a la reunión, dedicar tiempo a su palabra, acudir a la reunión de oración, apartar tiempo para el campamento. Para algunos ni eso vale el Señor hoy en día. Dejar de mirar su celular. Dios no quiere esa vida tibia, hermanos, miserable, falsa para nosotros. Él quiere purificar esta mañana por su palabra nuestros corazones para que tengamos una adoración verdadera, una comunión verdadera, real con Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir para Él? Vivir por Él. No solo un momento cuando cantamos aquí, hermanos. No solo una canción, sino todos los días a sus pies. Yo quiero. ¿Tú quieres? Queremos que el Señor nos conceda, mis hermanos, a nosotros, que nos entreguemos de esa manera total a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. No sé si mis hermanos podemos cantar esa canción que dice, yo vivo para tu Lord. Para terminar. Porque nosotros tenemos que vivir para el olor del Cristo, mis hermanos. Para la alabanza de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias porque por tu palabra tú abres nuestros ojos para que podamos ver el inmenso amor de Cristo. Que Él vale tanto, Señor, tanto más de lo que nosotros pudiéramos ofrecer, de lo que pudiéramos perder, de lo que pudiéramos entregar por Él. Señor, si esta mañana todavía no vemos a Jesús como lo más precioso, te pedimos nos ayudes. Que tu gracia sea derramada sobre nuestra mente, sobre nuestros ojos, para que podamos ver la maravilla del Señor que tenemos. El gran Salvador que nos has dado, que se entregó por nosotros, que nos amó hasta el fin. Oh Señor, que podamos amar a tu Hijo, porque Él nos amó primero. Porque Él se entregó por nosotros, porque Él pagó un alto precio. Y ahora somos suyos. Que podamos vivir nuestra vida entregadas de esa misma manera, como se entregó Él por nosotros.
Padre, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.